Hoy vamos a hablar de la depresión. Estamos haciendo desde la formación en la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico de la Universidad de Flores y esta es la cátedra de psicopatología. Mi nombre es Sergio Yepes, yo soy el profesor encargado de esta clase y de adentrarles en el tema. Así que, bueno, vamos a comenzar. Hablar de la depresión es hablar de una entidad clínica que ocurre de forma específica y aparece a su vez como comorbilidad de otros trastornos. Cuando hablamos de esto, lo que estamos diciendo es que la depresión como cuadro sintomático y que a su vez tiene algunas expresiones que conocemos, que tienen que ver con la pérdida de la posibilidad o la capacidad de, por así decirlo, alegrarnos, emocionarnos o movilizarnos por aquello que antes nos movilizaba, nos alegraba y que a su vez puede estar combinada con algún evento o con alguna situación particular. En este caso, la depresión, decimos que es comorbilidad porque acompaña enfermedades del cuerpo, acompaña otras entidades y otras enfermedades, por así decirlo, de la mente, algunas condiciones en las cuales nosotros podemos tener elementos que van a potenciar la aparición de la depresión. La depresión en sí misma, bueno, aparece al menos como entidad, como elemento de referencia en el manual de diagnóstico de las enfermedades mentales de DSM-5 al menos 473 veces en 1000 páginas que tiene el documento. Esto les va a decir, bueno, cómo es que tiene un efecto, tiene una condición, tiene una participación en muchísimos trastornos. Hay muchísimos trastornos. Aparece como morbilidad y aparece como una entidad concreta. De hecho, en el DSM-5, en su versión final, la que tenemos ahora actualizada, bueno, por supuesto, ellos crean un capítulo especial para esto, lo diferencian del trastorno bipolar, donde se hablaba de cuadros de depresión y manía para el DSM-4, bueno, para este caso, para el DSM-5, ellos lo van a incluir como un capítulo aparte. Y digo, bueno, por supuesto es porque realmente aparece de manera muy frecuente. Y es algo que está ocurriendo cada vez más. Incluso ahora que estamos post-pandémicos, eh, sabemos que la depresión se ha incrementado mucho más y estamos esperando las nuevas cifras de la OMS. Es decir, algunas cifras las vamos a ver hoy, pero que realmente nos están diciendo que esta condición, esta entidad clínica, tiene una epidemiología muy alta en toda la población. Bueno, a saber, el trastorno depresivo, los rasgos de depresión tienen elementos comunes, ¿no? Un elemento muy común es este estado de ánimo triste, vacío o irritable. Y esto va a ser importante, ¿no? No solamente las personas que están cabizbajas, meditando continuamente, pensando, o en actitudes de ausencia de algunos mutismos, de algunos, por así decirlo, restricciones en la comunicación, restricciones sociales y todas estas condiciones de aislamiento y de ensimismamiento, no solamente son manifestaciones de la depresión, también la depresión puede verse en condiciones de irritabilidad, personas que son, contestan de una manera agresiva, violenta, sensible. Una persona deprimida también puede estar muy sensible. Inclusive podemos conseguir depresiones ansiosas, personas con eh, largas tareas, largas listas de tareas que a su vez están eh, siempre al hilo de la acción, pero que lo que está debajo es precisamente una depresión. Y bueno, hay cambios somáticos en la corteza, cambios somáticos en los neurotransmisores, cambios somáticos inclusive en las posturas en las que nos sentamos, en las posturas en las cuales caminamos y las formas en las que incluso eh, consumimos o digerimos los alimentos.
también la depresión afecta al sistema inmunológico y afecta otras capacidades funcionales que tenemos, ¿no? Así que la depresión tiene su efecto somático y a su vez puede crearse como concomitante, como comorbilidad, como ya vimos, de alguna enfermedad psicosomática o de alguna enfermedad puntual. Por ejemplo, los pacientes con cáncer suelen en gran medida tener cuadros depresivos. Bueno, porque ya la palabra cáncer, ya la enfermedad en sí misma, reviste alto nivel de riesgo y alto nivel de complejidad. Y a su vez, encontrarse en esa enfermedad, por supuesto, puede causar la pérdida del ánimo, una sensación de vacío y, bueno, una sensación de muerte inminente que puede dar por degenerar y llevar a una depresión. Y cuando hablamos de depresión, esto es solo un elemento informativo, vamos a hablar de diferentes niveles. Están asociados a el tiempo y a la cantidad o a la magnitud de los síntomas. Es decir, si es extremadamente irritable, si es extremadamente aislado o aislada, si el estado de ánimo de tristeza es tan fuerte que le impide ir a trabajar y está en un aislamiento social completo, o es solamente en momentos del día. Entonces vamos a encontrar niveles de depresión leve, media o moderada y grave, y unas depresiones totalmente incapacitantes. Entre los trastornos depresivos vamos a encontrar el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, que son variaciones que hay en el estado de ánimo, en el que el estado sube y baja un poco. No estamos hablando acá de una bipolaridad como tal, sino un elemento disruptivo, elementos que van apareciendo en ciertos momentos. El trastorno depresivo mayor, en el cual tenemos un momento de retraimiento absoluto, con una incapacidad de responder al entorno, con esta ausencia, aislamiento y esta falta de resonancia con lo que le era interesante. El trastorno depresivo persistente, que se le denomina distimia, que nos habla de algo muy parecido a la melancolía, es decir, a lo que entendemos por melancolía, este estado de depresión que persiste durante muchísimos años. El trastorno disfórico premenstrual, que está asociado, como ven, con esto de el advenir de la menstruación en las mujeres, que también puede estar asociado postmenstrualmente. Eso es otra cosa que queremos dar, que postmenstrualmente también puede dar. El trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, bueno, estamos hablando del consumo de sustancias, o el trastorno depresivo debido a una afección médica u otro trastorno no especificado. Por ejemplo, cuando tenemos cuadros de variaciones hormonales, deficiencias en neurotransmisores, lesiones puntuales y bueno, todo lo que tiene que ver con alguna afección médica que acompaña esto, como por ejemplo fallos en los sistemas ováricos, fallos en el sistema eh, endocrino. Vamos a tener todos estos elementos allí que pueden empujar, que pueden soportar y sostener una depresión de origen. Y hay una depresión, un trastorno depresivo subclínico con manifestaciones subclínicas que cada vez está siendo más revisado en el DSM llamado no especificado, pero pareciera ser que hay un estado de ánimo que no llega a incapacitar, que no afecta la vida cotidiana, o que aparentemente no afecta la vida cotidiana, pero que está siendo reportado por psicólogos y psicólogas y psicoterapeutas en el mundo entero, y que es como una suerte de depresión. Es un estado que les invito a investigar un poco más, pero que es estas manifestaciones subclínicas no incapacitantes, pero que están allí como una sensación de posible alerta o preaparición de la depresión. Solo para a modo de información, estos son los distintos trastornos asociados al consumo de sustancias. Los más comunes son el alcohol,
la anfeticilina, otros alucinógenos que están por allí, inhalantes, opiáceos, sedantes, miméticos o ansiolíticos, porque también los ansiolíticos en exceso pueden generar la depresión. Las anfetaminas u otros estimulantes, sobre todo estos estimulantes para desarrollar alta capacidad muscular. La cocaína en un estado de receso, también lo puede generar, y algunas otras sustancias desconocidas, ¿no? Pero fundamentalmente queremos enseñar con esta lámina que también existen elementos químicos que nos pueden deprimir, que pueden generar respuestas de depresión o trastornos depresivos. Es muy común ver en pacientes que tienen alto consumo de alcohol o pacientes alcohólicos que se instala una depresión, que no tiene que ver con los cuadros de abstinencia, que tiene que ver más bien con el funcionamiento como tal de todo este proceso de inhibición que genera el alcohol, pero también de afectación del desarrollo de ciertos neurotransmisores. Es un trastorno mental común. Se estima que en todo el mundo hay un 5% de los adultos que la padecemos. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. ¿Qué significa esto en palabras de la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que la depresión también está asociada, afectando disminuciones del sistema inmunológico, la aparición de múltiples enfermedades psicosomáticas, y está allí latente en muchas de las manifestaciones del cáncer, por ejemplo. Así que vamos a tener que dar cuenta que no solamente es un cuadro único en ese 5% de manifestaciones de la depresión, sino que también, como veíamos en las láminas anteriores, hablábamos también de manifestaciones subclínicas que pueden estar allí avanzando, ¿no? Por lo general, uno consigue en la manifestación clínica de pacientes hospitalizados elementos de la depresión. Hospitalizados por otras razones, pero elementos depresivos, indicadores de depresión. Estadísticamente, cifras de la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres. Pero en este caso hay dos hipótesis. Una hipótesis que tiene que ver con la biología masculina, que tiene que ver con las relaciones entre mujer y hombre de estrógenos y andrógenos, y otras cargas aparentes. Pero al parecer, las hipótesis que más sirven para explicar esta mayor incidencia en la mujer es que pareciera ser que los hombres tenemos una menor posibilidad de expresar los síntomas de la depresión. Hay ciertas culturas, ciertas sociedades que impiden, en las cuales no se puede desarrollar manifestaciones de la depresión. Esto cada vez va disminuyéndose más, pero seguimos encontrando lugares en el mundo en los cuales manifestarse deprimido como hombre no es lícito, no es posible, no es bien visto para la norma moral y local, la norma moral y cultural. Perdón. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hay toda una hipótesis, tanto biológicas como culturales. Las culturales, en este caso, parecieran ser las que están teniendo más peso. Epidemiológicamente, cada año se suicidan más de 700.000 personas, y esto, en este caso, estamos hablando de una franja entre 15 y 29 años, en su mayoría. Por lo general son personas con elementos indicadores de cuadros depresivos, pacientes con cuadros depresivos o con comorbilidades que llevan a la depresión. Esto, por supuesto, es una cifra muy alta, y la verdad tenemos que estar muy atentos a esto. Muchos de nuestros pacientes van a tener ideación suicida, aunque no la quieran manifestar, o ideación de detener su sufrimiento de alguna forma, por más fantástica que ésta sea, ¿no? Por más fantasiosa que ésta sea. Hay que estar muy atentos a estos signos, a estas señales. La intervención, en este caso, la intervención médica,
será que lo que busca, por supuesto, es la remisión total de los síntomas, lo que va a tener que hacerse de manera interdisciplinaria. Estamos hablando de intervención con medicación antidepresiva, intervención con psicoterapia de acompañamiento, restitutiva y en algunos casos terapia cognitiva, que tiene que ver con la identificación de algunos hitos dentro de la vida y algo más directivo para luego ir después a una psicoterapia más profunda y un acompañamiento terapéutico eficiente, así como la activación de la red familiar o red de soporte social en la que se encuentra el paciente. Todo esto va a ser la mejor forma en la cual podemos intervenir sobre un paciente depresivo. Y es quizá el mecanismo que mejores resultados ha dado los últimos años. La depresión en el mundo está fuertemente ligada al consumo de los antidepresivos, a la medicación. Usted dirá, bueno, claro, son antidepresivos. No, pero lo que le quiero decir con esto es que en muchísimos casos la depresión es algo que el paciente lleva solo por muchos años. Y lo lleva solo con el concurso de un médico que le ha proveído, que le receta antidepresivos, pastillas para esto. Lo interesante es que estas pastillas muchísimas veces se van quedando en la vida del paciente y se hacen habituales. El consumo de antidepresivos es muy alto en el mundo entero. No puedo conseguir cifras específicas, pero es muy alto. Al menos 5% de la población los consume, ¿no? Y va a ser interesante que la eficacia real de estos antidepresivos se va a ver entre los días 14 y el día 15 de la ingesta de la medicación. Entonces, fíjense cómo se tardan 2 semanas en activarse y después llegan a los 90 días a estar en su mejor capacidad de respuesta, ¿no? Los antidepresivos, por supuesto, van a buscar la estimulación, la aparición y el desarrollo eh, de la captación de ciertos neurotransmisores que están más asociados a la felicidad. Así que eso lo podemos ver luego en neurofisiología de la depresión, pero lo importante es que se sepa que estos antidepresivos no son de acción inmediata. Y al no ser de acción inmediata requieren un acompañamiento, una asistencia, porque los pacientes más ansiosos, a las 3 días que no ven ningún tipo de resultado, pues entonces tienden a dejarlo, ¿no? Por lo general se acompañan con inductores de sueño y algún tipo de medicación que les permita dormir, descansar o estar más tranquilos a los pacientes, mientras se va dando el efecto del antidepresivo como tal. La medicación antidepresiva, bueno, tiene un efecto comprobado, un efecto total comprobado entre un 30 y un 67% de la población y un efecto de asistencia, por así decirlo, de paliativo y de reductor de ciertos síntomas en el resto de la población que los consume. Es decir, que las dosis tienen que ser mayores en algunos de los que los consumen, pero bueno, sabemos que entre un 30 y un 67% de la población van a conseguir efectos directos a partir de la pastilla. Por supuesto, ya lo vimos, después del día 15 o 16, ¿no? Que es cuando esto se va estabilizando, hasta el día 90, que ya empieza a ser absoluto su carga, ¿no? Entonces, su eficiencia. Entonces, va a ser importante poder dar cuenta de esto, ¿no? Que sí son eficientes, pero no son solo. Todo el resto del porcentaje de remisión de los síntomas tiene que ver con esa estructura de la que hablamos: familia, acompañamiento terapéutico y psicoterapia. Muy bien, la depresión nos va a traer retos y tareas en el acompañamiento terapéutico. No, ¿y qué necesitamos hacer nosotros en esta tarea? Bueno, en principio es lograr, y va a parecer una cosa muy simple, pero necesitamos lograr la ingesta de la medicación. Es decir, las personas tienen que consumir su medicación en el caso que esta haya sido, por supuesto, dada por un profesional de la medicina dedicado a esto, es un psiquiatra.
pero debemos estar muy atentos y muy atentas a esto, a la ingesta de la medicación. Lo segundo es promover actividades incompatibles con la actitud depresiva. La actitud depresiva, todos las podemos reconocer, es esta sensación de letargo, de adormecimiento, de poca movilidad y de poca actividad. Pues nosotros tenemos que incorporar actividades lúdicas. Cuando digo actividades lúdicas, digo desde mirar una película pasando por un chiste, pasando por juegos, pasando por paseos y logrando sacar de ese túnel, de ese espacio, más bien de la caverna en la que los pacientes depresivos se suelen meter, ¿no? Un poco de iluminación de día, algo de comunicación con otras personas, algunos juegos de mesa en el caso de las personas mayores y paseos e interacciones sociales. Esto es fundamental. La depresión se logra disminuir, o sus síntomas se logran disminuir con uno de los remedios más comunes pero más difíciles de conseguir, que es la compañía y el soporte, ¿no? El soporte de los demás, de los que están allí. Identificar y comunicar el nivel de los síntomas, esto va a ser importante. Recuerden que en las primeras láminas yo les decía, bueno, la intensidad de los síntomas son leve, moderado o grave, y va a depender de la frecuencia en la que el paciente está comentando cómo se siente, qué es lo que ocurre, o su nivel de incapacidad. Eso va a ser importante. Este nivel de incapacitación lo vamos a ver asociado a la interacción con los diferentes elementos de la sociedad, su trabajo, su vida cotidiana, su familia, todas esas tareas que venía haciendo. Conocer y comunicar los elementos desencadenantes, es decir, podemos tener pacientes que están cada vez más deprimidos o deprimidas, vemos la interacción con los familiares, vemos la interacción con ciertos momentos del día, también vemos la aparición de estos síntomas en fechas determinadas y en espacios determinados. Debemos alertar sobre los posibles señales de suicidio. Esto tenemos que a grandes rasgos verlo, pero lo que entendemos como alerta sobre posibles señales de suicidio son, bueno, este deseo de morir y el plan que pueda tener la persona para hacerlo. Para esto podemos preguntar qué siente, qué desea y cómo lo haría, ¿no? Pero vamos a tratar de identificar esto y apenas lo identifiquemos, si nos damos cuenta de que hay posibilidades de un intento de suicidio, recordemos que no hay un intento pequeño, o sea, todos los intentos de suicidio son verdaderos intentos, son verdaderas acciones para terminar con la vida. Así que no subestimemos este tipo de cosas, porque en este caso puede que nos estemos equivocando, pero es mejor equivocarse a pasar por alto y que ocurra, ¿no? Y bueno, la escucha activa y el soporte emocional como herramientas que veremos en el módulo de primeros auxilios psicológicos que veremos la semana que viene. Y bueno, vamos a tener que dar cuenta de que la escucha activa es precisamente esta escucha que va oteando, viendo e identificando todo lo que vimos antes. Y el soporte emocional es lo que facilita la comunicación que nos permite encontrarnos con esas actividades incompatibles con la actitud depresiva. Bueno, hasta que llegamos con la clase de depresión. La intención es que reflexionemos sobre la importancia de la intervención y el soporte emocional y la escucha activa y lo relevante que es el acompañamiento terapéutico en esta condición clínica, ¿no? Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase.